Buenas noches a todos y todas. Me complace compartir con ustedes el contenido de la clase correspondiente a la semana número 8. Vamos a empezar a realizar consultas un poco más avanzadas, donde haremos uso de las funciones de agregación, las funciones de fechas y hora, funciones diseñadas por el usuario, funciones de agregación. Podemos definir las funciones de agregación como aquellas que nos permiten realizar un cálculo sobre un conjunto de valores específicos. La herramienta Microsoft Access trae ya establecidas algunas de estas funciones y en este curso se van a trabajar con las siguientes. 1 cuenta. 2 suma. 3 promedio. 4 máximo. 5 mínimo. Funciones utilizadas sobre los campos del tipo fecha y hora. Las funciones utilizadas para trabajar con campos del tipo fecha y hora que vamos a utilizar en este curso son 1 año. 2 mes. 3 día. 4 hora. Funciones definidas por el usuario. Son todas aquellas funciones diseñadas debido a que no existen en la herramienta ninguna función establecida para obtener el valor requerido. En este curso vamos a diseñar una función que permita obtener el valor de la edad de una persona. Primer ejemplo de consulta utilizando la función de agregación cuenta. Obtener el número total de estudiantes en cada materia. Paso 1. Verificar el modelo de datos, para identificar con qué tablas debemos trabajar. Hacemos clic en la ficha Herramientas de base de datos. Ubicamos el grupo de botones Relaciones. Hacemos clic en el botón Relaciones. Paso 2. Analizar el requerimiento para determinar de manera correcta los campos y las tablas que debemos utilizar para dar respuesta a la solicitud. Paso 2.1. Debemos identificar si el grupo de valores a contar está determinado o debe cumplir con una característica. En nuestro caso sí, ya que debemos obtener el total de estudiante por cada materia. Cada una de las materias que se encuentran registradas forman un conjunto diferente. Vamos a utilizar el campo materia de la tabla materias, para establecer cada uno de los conjuntos solicitados. Paso 2.2. Identificar el campo que vamos a utilizar para aplicar la operación. Cuando estamos en presencia de la función cuenta yo recomiendo utilizar un campo clave, ya que este campo no contiene valores nulos. Como nos piden el número de estudiantes vamos a trabajar con el campo código de estudiante de la tabla estudiantes. Paso 2.3. Seleccionar las tablas con las cuales vamos a trabajar. En nuestro caso hemos decidido trabajar con los campos materias de la tabla materia y el campo código de estudiante de la tabla estudiantes. Estas dos tablas no están relacionadas de manera directa, la relación entre ellas fue establecida mediante la tabla relación estudiantes materias. Por lo cual debemos trabajar con las tablas estudiantes. Estudiantes materias. Materias. Paso 3. Hacer clic en la ficha Crear. Paso 4. Ubicar el grupo de botones Otros o Consulta, dependiendo de la versión del Office con el cual está trabajando, hacer clic en el botón Diseño de consulta. Paso 5. En la siguiente ventana debemos agregar las tablas con las cuales vamos a trabajar, en nuestro caso estudiante, estudiantes materia y materias, luego hacemos clic en el botón Cerrar. Paso 6. Ubicados en la vista Diseño de la consulta, podemos agregar los campos requeridos para dar respuesta a la solicitud. Para esto podemos hacer doble clic o arrastrar desde la parte superior a la inferior el campo a agregar. Agregamos el campo materias de la tabla materia. Luego agregamos el campo código de estudiante de la tabla estudiantes. Paso 7. Activamos las funciones de agregación. Para esto debemos ubicarnos en grupo de botones Ocultar o Mostrar y dentro de este grupo podemos encontrar el botón Totales. Esto nos agrega el elemento total en la parte inferior de la vista Diseño de la consulta. En este elemento se encuentran las funciones de agregación que se encuentran definidas en la herramienta. Paso 8. Identificar en cuál de los campos vamos a colocar la función de agregación. En nuestro caso nos piden agrupar los datos por materia y luego obtener el total de estudiantes de cada una de ellas. Lo que quiere decir que el campo materia debe tener en el elemento total la opción Agrupar por. Y el campo código de estudiante debe contener la función de agregación cuenta. Paso 9. Luego vamos a ubicar el grupo de botones Resultado, el cual forma parte de la pestaña Diseño,
Dentro de este grupo vamos a utilizar el botón Ejecutar, el cual tiene como símbolo un signo de exclamación. Hacemos clic sobre él para visualizar el resultado de nuestra consulta. Estos nos ubican en la vista de hoja de datos de la consulta, y nos muestra el resultado. Si todo ha sido realizado de manera correcta, cerramos y guardamos la consulta. Consulta número 2, utilizando la función de agregación cuenta. Realizar una consulta que muestre el total de estudiante por cohorte, utilizando la siguiente tabla. Paso 1. Verificar el modelo de datos, para identificar con qué tablas debemos trabajar. Hacemos clic en la ficha Herramientas de base de datos. Ubicamos el grupo de botones Relaciones. Hacemos clic en el botón Relaciones. Paso 2. Analizar el requerimiento para determinar de manera correcta los campos y las tablas que debemos utilizar para dar respuesta a la solicitud. Paso 2.1. Debemos identificar si el grupo de valores a contar está determinado o debe cumplir con una característica. En nuestro caso sí, ya que debemos obtener el total de estudiante por cada cohorte. Cada una de las cohortes que se encuentran registradas forman un conjunto diferente. Vamos a utilizar el campo cohorte de la tabla estudiantes, para establecer cada uno de los conjuntos solicitados. Paso 2.2. Identificar el campo que vamos a utilizar para aplicar la operación. Cuando estamos en presencia de la función cuenta, yo recomiendo utilizar un campo clave, ya que este campo no contiene valores nulos. Como nos piden el número de estudiantes, vamos a trabajar con el campo código de estudiante de la tabla estudiantes. Paso 2.3. Seleccionar las tablas con las cuales vamos a trabajar. En nuestro caso hemos decidido trabajar con los campos cohorte y código de estudiante de la tabla estudiantes. Como los campos provienen de una sola tabla, solo debemos agregar estudiantes. Paso 3. Hacer clic en la ficha Crear. Paso 4. Ubicar el grupo de botones Otros o Consulta, dependiendo de la versión del Office con el cual está trabajando. Hacer clic en el botón Diseño de consulta. Paso 5. En la siguiente ventana debemos agregar la tabla con la cual vamos a trabajar, en nuestro caso estudiantes. Luego hacemos clic en el botón Cerrar. Paso 6. Ubicados en la vista Diseño de la consulta, podemos agregar los campos requeridos para dar respuesta a la solicitud. Para esto podemos hacer doble clic o arrastrar desde la parte superior a la inferior el campo a agregar. Agregamos el campo cohorte de la tabla estudiantes. Luego agregamos el campo código de estudiante de la tabla estudiantes. Paso 7. Activamos las funciones de agregación. Para esto debemos ubicarnos en grupo de botones Ocultar o Mostrar, y dentro de este grupo podemos encontrar el botón Totales. Esto nos agrega el elemento total en la parte inferior de la vista Diseño de la consulta. En este elemento se encuentran las funciones de agregación que se encuentran definidas en la herramienta. Paso 8. Identificar en cuál de los campos vamos a colocar la función de agregación. En nuestro caso nos piden agrupar los datos por cohorte y luego obtener el total de estudiantes de cada una de ellas. Lo que quiere decir que el campo cohorte debe tener en el elemento total la opción Agrupar por. Y el campo código de estudiante debe contener la función de agregación cuenta. Paso 9. Luego vamos a ubicar el grupo de botones Resultado, el cual forma parte de la pestaña Diseño. Dentro de este grupo vamos a utilizar el botón Ejecutar, el cual tiene como símbolo un signo de exclamación. Hacemos clic sobre él para visualizar el resultado de nuestra consulta. Estos nos ubican en la vista de hoja de datos de la consulta, y nos muestra el resultado. Si todo ha sido realizado de manera correcta, cerramos y guardamos la consulta. Consulta número 3, utilizando la función de agregación cuenta y un criterio. Realizar una consulta que muestre el total de estudiante por cohorte, de aquellas cohortes donde el número total sea mayor a 1, utilizando la siguiente tabla. Paso 1. Verificar el modelo de datos, para identificar con qué tablas debemos trabajar. Hacemos clic en la ficha Herramientas de base de datos. Ubicamos el grupo de botones Relaciones. Hacemos clic en el botón Relaciones.
Paso 2. Analizar el requerimiento para determinar de manera correcta los campos y las tablas que debemos utilizar para dar respuesta a la solicitud. Paso 2.1. Debemos identificar si el grupo de valores a contar está determinado o debe cumplir con una característica. En nuestro caso sí, ya que debemos obtener el total de estudiante por cada cohorte. Cada una de las cohortes que se encuentran registradas forman un conjunto diferente. Vamos a utilizar el campo cohorte de la tabla estudiantes, para establecer cada uno de los conjuntos solicitados. Paso 2.2. Identificar el campo que vamos a utilizar para aplicar la operación. Cuando estamos en presencia de la función cuenta, yo recomiendo utilizar un campo clave, ya que este campo no contiene valores nulos. Como nos piden el número de estudiantes, vamos a trabajar con el campo código de estudiante de la tabla estudiantes. Paso 2.3. Seleccionar las tablas con las cuales vamos a trabajar. En nuestro caso hemos decidido trabajar con los campos cohorte y código de estudiante de la tabla estudiantes. Como los campos provienen de una sola tabla, solo debemos agregar estudiantes. Paso 3. Hacer clic en la ficha crear. Paso 4. Ubicar el grupo de botones otros o consulta, dependiendo de la versión del Office con el cual está trabajando, hacer clic en el botón diseño de consulta. Paso 5. En la siguiente ventana debemos agregar la tabla con la cual vamos a trabajar, en nuestro caso estudiantes, luego hacemos clic en el botón cerrar. Paso 6. Ubicados en la vista diseño de la consulta, podemos agregar los campos requeridos para dar respuesta a la solicitud. Para esto podemos hacer doble clic o arrastrar desde la parte superior a la inferior el campo a agregar. Agregamos el campo cohorte de la tabla estudiantes. Luego agregamos el campo código de estudiante de la tabla estudiantes. Paso 7. Activamos las funciones de agregación. Para esto debemos ubicarnos en grupo de botones ocultar o mostrar y dentro de este grupo podemos encontrar el botón totales. Esto nos agrega el elemento total en la parte inferior de la vista diseño de la consulta. En este elemento se encuentran las funciones de agregación que se encuentran definidas en la herramienta. Paso 8. Identificar en cuál de los campos vamos a colocar la función de agregación. En nuestro caso nos piden agrupar los datos por cohorte y luego obtener el total de estudiantes de cada una de ellas. Lo que quiere decir que el campo cohorte debe tener en el elemento total la opción agrupar por. Y el campo código de estudiante debe contener la función de agregación cuenta. Paso 9. Establecer el criterio. En este caso la regla debe ser verificado en el mismo campo donde vamos a realizar la operación, ya que nos piden mostrar solo aquellas cohorte que contengan más de un estudiante. Por lo tanto, en el elemento criterio del campo código de estudiantes vamos a colocar el signo mayor seguido del número 1. Paso 10. Luego vamos a ubicar el grupo de botones resultado, el cual forma parte de la pestaña diseño. Dentro de este grupo vamos a utilizar el botón ejecutar, el cual tiene como símbolo un signo de exclamación. Hacemos clic sobre él para visualizar el resultado de nuestra consulta. Estos nos ubican en la vista de hoja de datos de la consulta, y nos muestra el resultado. Si todo ha sido realizado de manera correcta, cerramos y guardamos la consulta. Primera consulta, utilizando la función de agregación suma. Realizar una consulta que muestre el total de estudiante por cohorte, utilizando la siguiente tabla. Paso 1. Verificar el modelo de datos, para identificar con qué tablas debemos trabajar. Hacemos clic en la ficha herramientas de base de datos. Ubicamos el grupo de botones relaciones. Hacemos clic en el botón relaciones. Paso 2. Analizar el requerimiento para determinar de manera correcta los campos y las tablas que debemos utilizar para dar respuesta a la solicitud. Paso 2.1. Debemos identificar si el grupo de valores a sumar está determinado o debe cumplir con una característica. En nuestro caso sí, ya que debemos obtener la suma total de notas. Cada una de las materias que se encuentran registradas forman un conjunto diferente. Vamos a utilizar el campo materia de la tabla materias, para establecer cada uno de los conjuntos solicitados. Paso 2.2. Identificar el campo que vamos a utilizar para aplicar la operación. Como nos piden la suma total de las notas en cada de una de las materias,
Debemos trabajar con el campo nota de la tabla estudiantes materias. Paso 2.3. Seleccionar las tablas con las cuales vamos a trabajar. En nuestro caso hemos decidido trabajar con los campos materias de la tabla materia y el campo nota de la tabla estudiantes materias. Por lo cual debemos trabajar con las tablas estudiantes materias. Materias. Paso 3. Hacer clic en la ficha Crear. Paso 4. Ubicar el grupo de botones Otros o Consulta, dependiendo de la versión del Office con el cual está trabajando, hacer clic en el botón Diseño de consulta. Paso 5. En la siguiente ventana debemos agregar las tablas con las cuales vamos a trabajar, en nuestro caso estudiantes materias y materias, luego hacemos clic en el botón Cerrar. Paso 6. Ubicados en la vista Diseño de la consulta, podemos agregar los campos requeridos para dar respuesta a la solicitud. Para esto podemos hacer doble clic o arrastrar desde la parte superior a la inferior el campo a agregar. Agregamos el campo materia de la tabla materias. Luego agregamos el campo nota de la tabla estudiantes materias. Paso 7. Activamos las funciones de agregación. Para esto debemos ubicarnos en grupo de botones Ocultar o Mostrar y dentro de este grupo podemos encontrar el botón Totales. Esto nos agrega el elemento total en la parte inferior de la vista Diseño de la consulta. En este elemento se encuentran las funciones de agregación que se encuentran definidas en la herramienta. Paso 8. Identificar en cuál de los campos vamos a colocar la función de agregación. En nuestro caso nos piden agrupar los datos por materias y luego obtener la suma total de notas en cada una de ellas. Lo que quiere decir que el campo materia debe tener en el elemento total la opción agrupar por. Y el campo nota debe contener la función de agregación suma. Paso 9. Luego vamos a ubicar el grupo de botones resultado, el cual forma parte de la pestaña Diseño. Dentro de este grupo vamos a utilizar el botón Ejecutar, el cual tiene como símbolo un signo de exclamación. Hacemos clic sobre él para visualizar el resultado de nuestra consulta. Estos nos ubican en la vista de hoja de datos de la consulta, y nos muestra el resultado. Si todo ha sido realizado de manera correcta, cerramos y guardamos la consulta. Primera consulta, utilizando la función de agregación promedio. Obtener la promedio total de notas de cada materia. Paso 1. Verificar el modelo de datos, para identificar con qué tablas debemos trabajar. Hacemos clic en la ficha Herramientas de base de datos. Ubicamos el grupo de botones Relaciones. Hacemos clic en el botón Relaciones. Paso 2. Analizar el requerimiento para determinar de manera correcta los campos y las tablas que debemos utilizar para dar respuesta a la solicitud. Paso 2.1. Debemos identificar si el grupo de valores a los cuales debemos calcular el promedio está determinado o debe cumplir con una característica. En nuestro caso sí, ya que debemos obtener el promedio de notas, de cada una de las materias que se encuentran registradas forman un conjunto diferente. Vamos a utilizar el campo materia de la tabla materias, para establecer cada uno de los conjuntos solicitados. Paso 2.2. Identificar el campo que vamos a utilizar para aplicar la operación. Como nos piden el promedio de las notas en cada una de las materias, debemos trabajar con el campo nota de la tabla estudiantes materias. Paso 2.3. Seleccionar las tablas con las cuales vamos a trabajar. En nuestro caso hemos decidido trabajar con los campos materias de la tabla materia y el campo nota de la tabla estudiantes materias. Estas dos tablas están relacionadas de manera directa. Por lo cual debemos trabajar con las tablas estudiantes materias. Materias. Paso 3. Hacer clic en la ficha Crear. Paso 4. Ubicar el grupo de botones Otros o Consulta, dependiendo de la versión del Office con el cual está trabajando, hacer clic en el botón Diseño de consulta. Paso 5. En la siguiente ventana debemos agregar las tablas con las cuales vamos a trabajar, en nuestro caso estudiantes materias y materias, luego hacemos clic en el botón Cerrar. Paso 6. Ubicados en la vista Diseño de la consulta, podemos agregar los campos requeridos para dar respuesta a la solicitud. Para esto podemos hacer doble clic o arrastrar desde la parte superior a la inferior el campo a agregar. Agregamos el campo materia de la tabla materias.
Luego agregamos el campo nota de la tabla estudiantes materias. Paso 7. Activamos las funciones de agregación. Para esto debemos ubicarnos en grupo de botones ocultar o mostrar y dentro de este grupo podemos encontrar el botón totales. Esto nos agrega el elemento total en la parte inferior de la vista diseño de la consulta. En este elemento se encuentran las funciones de agregación que se encuentran definidas en la herramienta. Paso 8. Identificar en cuál de los campos vamos a colocar la función de agregación. En nuestro caso nos piden agrupar los datos por materias y luego obtener el promedio de notas en cada una de ellas. Lo que quiere decir que el campo materia debe tener en el elemento total la opción agrupar por. Y el campo nota debe contener la función de agregación promedio. Paso 9. Luego vamos a ubicar el grupo de botones resultado, el cual forma parte de la pestaña diseño. Dentro de este grupo vamos a utilizar el botón ejecutar, el cual tiene como símbolo un signo de exclamación. Hacemos clic sobre él para visualizar el resultado de nuestra consulta. Estos nos ubican en la vista de hoja de datos de la consulta, y nos muestra el resultado. Si todo ha sido realizado de manera correcta, cerramos y guardamos la consulta. Primera consulta, utilizando la función de agregación mínimo. Obtener la nota mínima de cada una de las materias. Paso 1. Verificar el modelo de datos, para identificar con qué tablas debemos trabajar. Hacemos clic en la ficha Herramientas de base de datos. Ubicamos el grupo de botones Relaciones. Hacemos clic en el botón Relaciones. Paso 2. Analizar el requerimiento para determinar de manera correcta los campos y las tablas que debemos utilizar para dar respuesta a la solicitud. Paso 2.1. Debemos identificar si el grupo de valores a los cuales debemos calcular el menor valor está determinado o debe cumplir con una característica. En nuestro caso sí, ya que debemos obtener la nota mínima, de cada una de las materias que se encuentran registradas forman un conjunto diferente. Vamos a utilizar el campo materia de la tabla materias, para establecer cada uno de los conjuntos solicitados. Paso 2.2. Identificar el campo que vamos a utilizar para aplicar la operación. Como nos piden la nota mínima en cada una de las materias, debemos trabajar con el campo nota de la tabla estudiantes materias. Paso 2.3. Seleccionar las tablas con las cuales vamos a trabajar. En nuestro caso hemos decidido trabajar con los campos materias de la tabla materia y el campo nota de la tabla estudiantes materias. Estas dos tablas están relacionadas de manera directa. Por lo cual debemos trabajar con las tablas estudiantes materias. Materias. Paso 3. Hacer clic en la ficha Crear. Paso 4. Ubicar el grupo de botones Otros o Consulta, dependiendo de la versión del Office con el cual está trabajando. Hacer clic en el botón Diseño de consulta. Paso 5. En la siguiente ventana debemos agregar las tablas con las cuales vamos a trabajar, en nuestro caso estudiantes materias y materias, luego hacemos clic en el botón Cerrar. Paso 6. Ubicados en la vista Diseño de la consulta, podemos agregar los campos requeridos para dar respuesta a la solicitud. Para esto podemos hacer doble clic o arrastrar desde la parte superior a la inferior el campo a agregar. Agregamos el campo materia de la tabla materias. Luego agregamos el campo nota de la tabla estudiantes materias. Paso 7. Activamos las funciones de agregación. Para esto debemos ubicarnos en grupo de botones ocultar o mostrar y dentro de este grupo podemos encontrar el botón totales. Esto nos agrega el elemento total en la parte inferior de la vista diseño de la consulta. En este elemento se encuentran las funciones de agregación que se encuentran definidas en la herramienta. Paso 8. Identificar en cuál de los campos vamos a colocar la función de agregación. En nuestro caso nos piden agrupar los datos por materias y luego obtener la nota menor en cada una de ellas. Lo que quiere decir que el campo materia debe tener en el elemento total la opción agrupar por. Y el campo nota debe contener la función de agregación mínimo. Paso 9. Luego vamos a ubicar el grupo de botones resultado, el cual forma parte de la pestaña diseño. Dentro de este grupo vamos a utilizar el botón ejecutar, el cual tiene como símbolo un signo de exclamación.
Hacemos clic sobre él para visualizar el resultado de nuestra consulta. Estos nos ubican en la vista de hoja de datos de la consulta, y nos muestra el resultado. Si todo ha sido realizado de manera correcta, cerramos y guardamos la consulta. Primera consulta, utilizando la función de agregación mínimo. Realizar una consulta que permita obtener la nota máxima de cada una de las materias. Paso 1. Verificar el modelo de datos, para identificar con qué tablas debemos trabajar. Hacemos clic en la ficha Herramientas de base de datos. Ubicamos el grupo de botones Relaciones. Hacemos clic en el botón Relaciones. Paso 2. Analizar el requerimiento para determinar de manera correcta los campos y las tablas que debemos utilizar para dar respuesta a la solicitud. Paso 2.1. Debemos identificar si el grupo de valores a los cuales debemos calcular el mayor valor está determinado o debe cumplir con una característica. En nuestro caso sí, ya que debemos obtener la nota máxima, de cada una de las materias que se encuentran registradas forman un conjunto diferente. Vamos a utilizar el campo materia de la tabla materias, para establecer cada uno de los conjuntos solicitados. Paso 2.2. Identificar el campo que vamos a utilizar para aplicar la operación. Como nos piden la nota máxima en cada de una de las materias, debemos trabajar con el campo nota de la tabla estudiantes materias. Paso 2.3. Seleccionar las tablas con las cuales vamos a trabajar. En nuestro caso hemos decidido trabajar con los campos materias de la tabla materia y el campo nota de la tabla estudiantes materias. Estas dos tablas están relacionadas de manera directa. Por lo cual debemos trabajar con las tablas estudiantes materias. Materias. Paso 3. Hacer clic en la ficha Crear. Paso 4. Ubicar el grupo de botones Otros o Consulta, dependiendo de la versión del Office con el cual está trabajando. Hacer clic en el botón Diseño de consulta. Paso 5. En la siguiente ventana debemos agregar las tablas con las cuales vamos a trabajar, en nuestro caso estudiantes materias y materias, luego hacemos clic en el botón Cerrar. Paso 6. Ubicados en la vista Diseño de la consulta, podemos agregar los campos requeridos para dar respuesta a la solicitud. Para esto podemos hacer doble clic o arrastrar desde la parte superior a la inferior el campo a agregar. Agregamos el campo materia de la tabla materias. Luego agregamos el campo nota de la tabla estudiantes materias. Paso 7. Activamos las funciones de agregación. Para esto debemos ubicarnos en grupo de botones Ocultar o Mostrar y dentro de este grupo podemos encontrar el botón Totales. Esto nos agrega el elemento total en la parte inferior de la vista Diseño de la consulta. En este elemento se encuentran las funciones de agregación que se encuentran definidas en la herramienta. Paso 8. Identificar en cuál de los campos vamos a colocar la función de agregación. En nuestro caso nos piden agrupar los datos por materias y luego obtener la nota máxima en cada una de ellas. Lo que quiere decir que el campo materia debe tener en el elemento total la opción Agrupar por. Y el campo nota debe contener la función de agregación máxima. Paso 9. Luego vamos a ubicar el grupo de botones Resultado, el cual forma parte de la pestaña Diseño. Dentro de este grupo vamos a utilizar el botón Ejecutar, el cual tiene como símbolo un signo de exclamación. Hacemos clic sobre él para visualizar el resultado de nuestra consulta. Estos nos ubican en la vista de hoja de datos de la consulta, y nos muestra el resultado. Si todo ha sido realizado de manera correcta, cerramos y guardamos la consulta. Primera consulta, utilizando una función diseñada por el usuario. Diseñar una consulta que muestre apellidos, nombres y la edad de todos los estudiantes. Paso 1. Verificar el modelo de datos, para identificar con qué tablas debemos trabajar. Hacemos clic en la ficha Herramientas de base de datos.
Ubicamos el grupo de botones Relaciones. Hacemos clic en el botón Relaciones. Paso 2. Analizar el requerimiento para determinar de manera correcta los campos y las tablas que debemos utilizar para dar respuesta a la solicitud. Paso 2.1. Debemos identificar los campos que necesarios para dar respuesta a la solicitud. En este caso los campos apellidos y nombres pertenecen a la tabla estudiantes. Si detallamos el modelo podemos detectar que no existe ningún campo que contenga los valores correspondientes a la edad de cada estudiante, pero sí existe un campo con el cual podemos obtener dicho valor, ese campo es fecha de nacimiento. Paso 2.2. Seleccionar las tablas con las cuales vamos a trabajar. En nuestro caso hemos decidido trabajar con los campos apellidos, nombre y fecha de nacimiento de la tabla estudiantes. Por lo cual debemos trabajar con la tabla Estudiantes. Paso 3. Hacer clic en la ficha Crear. Paso 4. Ubicar el grupo de botones Otros o Consulta, dependiendo de la versión del Office con el cual está trabajando, hacer clic en el botón Diseño de consulta. Paso 5. En la siguiente ventana debemos agregar la tabla con la cual vamos a trabajar, en nuestro caso estudiantes, luego hacemos clic en el botón Cerrar. Paso 6. Ubicados en la vista Diseño de la consulta, podemos agregar los campos requeridos para dar respuesta a la solicitud. Para esto podemos hacer doble clic o arrastrar desde la parte superior a la inferior el campo a agregar. Agregamos el campo Apellidos de la tabla Estudiantes. Luego agregamos el campo Nombres de la tabla Estudiantes. Y por último agregamos el campo Fecha de nacimiento de la tabla Estudiantes. Paso 7. Como no existe definida una función de agregación para calcular la edad, debemos diseñar una propia que nos permita obtener este valor. Para esto vamos a trabajar combinando varias funciones del tipo fecha y hora dentro del valor del campo fecha de nacimiento, como son año y ahora. Nuestra función quedará de la siguiente manera. Nos ubicamos al inicio del nombre del campo fecha de nacimiento y escribimos año. Abro paréntesis. Ahora. Abro paréntesis. Cierro paréntesis. Menos. Fecha de nacimiento. Cierro paréntesis. Menos. 1900. Paso 8. Luego vamos a ubicar el grupo de botones Resultado, el cual forma parte de la pestaña Diseño. Dentro de este grupo vamos a utilizar el botón Ejecutar, el cual tiene como símbolo un signo de exclamación. Hacemos clic sobre él para visualizar el resultado de nuestra consulta. Estos nos ubican en la vista de hoja de datos de la consulta, y nos muestra el resultado. Si todo ha sido realizado de manera correcta, cerramos y guardamos la consulta.